Para nosotros es de gran alegría, como siempre les podemos compartir, estar con ustedes cada lunes de parejas y cada jueves de padres. En esta oportunidad vamos a continuar con la lectura del libro, con el análisis del libro que hemos venido trabajando. Sana las heridas de tu matrimonio. Es el libro. Y bueno, ya vamos casi, como decimos por aquí en Valledupar, de mediodía para abajo. Ya llevamos bastante adelantado, gracias al Señor. Y ahora es que se está poniendo bueno este libro porque ya estamos en la parte práctica. Entonces queremos avanzar en el nuevo capítulo de hoy. Entonces vamos a empezar primero con ¿cómo es eso de disipa tu enojo? Disipa tu enojo, muy bien. Bueno, cuando estamos hablando de este tema de el enojo, ya sabemos que en todas las parejas, desafortunadamente, siempre hay ofensas. Y las ofensas se convierten en heridas, y cuando la herida se desborda, entonces ahí es donde se convierte en enojo. Y esto ya lo veníamos tratando en el capítulo 3, cuando este tema de pronto pierde el control y uno se convierte en otro. Pero entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí ya para solucionar el problema, para solucionar la situación que de pronto se nos está presentando, tenemos que decir algo importante, y es que a veces cuando nosotros no trabajamos esa parte del enojo, nosotros lo vamos a sacar en algún momento de la relación. Es decir, cuando yo tengo algo allá guardado en mi corazón, cuando siento que estoy ofendido, cuando siento que estoy enojado, en algún momento la voy a manifestar. Lo voy a manifestar. Entonces eso lo voy a hacer con mi pareja, o lo voy a hacer con mis hijos, o lo voy a hacer con el perro, lo voy a hacer con el gato, con alguna persona. Siempre va a haber alguien con el cual yo voy a manifestar esta situación. Pero resulta de que a veces esta no es la forma correcta como yo tengo que manejar el enojo. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en el libro, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y cuando nos está diciendo de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es porque está manifestando que no dejemos que nuestros pensamientos negativos se apoderen de nuestro corazón y empezamos nosotros a maquinar cosas que a veces no son. Entonces hay que trabajar esto, y cuando está diciendo esto el apóstol Pablo, es porque nosotros tenemos que estar pendientes de esta situación. Entonces, hay unos puntos importantes, 5 específicamente, que son los que tenemos que prestarle atención. Y uno es: ocúpate del enojo en el momento oportuno. Y cuando yo estaba leyendo este tema aquí en el libro, me imaginé una olla a presión. Y resulta de que una olla a presión, cuando usted la pone en el fogón, ella de pronto no empieza a manifestar nada, pero un momento en que empieza hasta que llega un momento en que suelta el vapor, hace que el pito se levante, y ella empieza a botar todo su escape, empieza a botar todo ese aire que está comprimido allí en aquel lugar, y que le está diciendo: oye, presta atención, porque lo que pusiste a cocinar aquí, eso es una voz de alerta, lo que pusiste a cocinar aquí está a punto de estar, o tienes que prestarle atención, porque ya voy en ese proceso. Cuando nosotros empezamos en la relación de pronto a hacer el diálogo, a tratar el problema, a decir: vamos a hablar sobre este tema que me tiene enojado, que me tiene herido, que me tiene acongojado, que me tiene que no puedo vivir en paz. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es no permitir que sea el enojo el que gobierne la circunstancia, que no sea él el que se apodere de mí, sino que, como cuando hay un lugar donde hay mucho humo, empezar como que el humo se vaya disipando. ¿Para qué? Para que no sea el humo el que gobierne. Lo mismo pasa aquí. No sea el enojo el que gobierne
nuestra vida, sino que por el contrario empecemos a trabajar de una forma inteligente, de una forma programada. ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Entonces, cuando ya empiezan las cosas a subirse de tono, es donde yo empiezo a decir, oye, pues vamos a calmarnos, porque la cosa se está saliendo de control, no podemos seguir así, de esta manera no vamos a arreglar nada, así que vamos a esperar un momento. Y esto es uno de los muchos problemas que la gente comete, hay ocasiones en que sucede así, que permiten que sea el enojo, entonces yo saco todo aquello que tenía en mi corazón y empiezo a lanzar, y empiezo a dar duro, empiezo a golpear, empiezo a maltratar verbalmente, y resulta de que no llego a ninguna parte. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, y es que debo permitir que se disipe el enojo, que la cosa decante, que la cosa se calme, entonces ahí sí empezar a hablar. Entonces el segundo error que a veces cometemos es que decimos, no, yo cuento hasta 10, cuenta hasta 10, tal cosa, se te va el enojo, se te va la situación, entonces ya me calmé y no ha pasado nada, hasta luego. Y resulta de que el problema continúa allí. El problema sigue allí sin resolverse, y yo necesito ¿qué? Resolver la situación, resolver el problema, porque necesito avanzar. Cuando dice el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, a veces lo tomamos de una forma muy literal. Es decir, de pronto salí enojado de la casa y regresé a las 10:30, 11 de la noche. Entonces quiero venir a la casa porque ya me voy a acostar a dormir, a decir, necesito que arreglemos este problema que tuvimos en el día. Y resulta de que de pronto la esposa tuvo un día ajetreado, llegó cansada, o está cansada, o uno también está cansado. Entonces a esa hora, de pronto a las 11 de la noche, uno entrar a solucionar el problema no es tampoco lo más recomendable. Lo más recomendable es que usted, cuando se encuentre calmado, cuando se sienta bien, cuando se sienta cómodo, cuando ya haya pasado, ya usted de pronto le haya echado agüita al cuerpo, cuando todo se haya disipado, entonces es donde se va a trabajar el problema. El problema se debe poner sobre la mesa de una forma sincera, y se tiene que empezar a hablar de una forma acorde a las reglas que se establezcan. Entonces esto es importante, hay que disipar el enojo para empezar a arreglar el problema que se tenga. El otro es, cálmate antes de hablar. Hay personas que de pronto no se miden en lo que dicen. Primero habla la lengua y después piensa. Entonces usted está pensando, dije, ¿qué fue lo que yo dije? Qué pena, sí, pero es que tú me dijiste, sí, yo no quería decir eso, pero eso usted fue lo que habló, lo que dijo. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primero debe de planificar, oiga bien, planificar qué es lo que usted va a decir, cómo lo va a decir, cómo lo va a comunicar. No dejar que se haga de una forma reactiva. Me dijo, entonces ahora toma que este te da más duro, entonces viene el otro que me da más duro. No, primero lo que tengo yo que hacer es pensar qué es lo que voy a hablar y calmarse. Uno debe de tomar el control. Dice la palabra que es mejor aquel que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad. Y en aquel entonces, cuando se refiere a este pasaje, las ciudades eran amuralladas, había que cargar una cantidad de armas, que eso era una forma dispendiosa llevarlas hasta el lugar, hacer un andamiaje, hacer una logística bastante elaborada para poder conquistar aquella ciudad que se deseaba. Y está diciendo la palabra que es mejor, oiga bien, la persona que se sabe controlar a sí misma, es decir, que es dueña de sí misma, que sabe que sus emociones debe de controlarlas, debe de saber cómo es que va a comunicar lo que quiere, no dejarse llevar por el sentimiento, no dejarse llevar por la emoción, porque el enojo no es más que una emoción. Y uno debe de saber identificar esto. ¿Por qué? Porque
cuando yo trabajo esa emoción y tomo el control sobre ella, entonces el resultado que yo voy a tener va a ser satisfactorio. Y estas son cosas que yo debo de aprenderlas a manejar en cualquier circunstancia, sea que yo tenga un problema con mi pareja, sea que tenga un problema con un amigo, sea que tenga un problema con un familiar, con un vecino, con alguna persona. Yo no puedo dejar que sea esa circunstancia la que me posea, el enojo. Hay que disiparlo, tengo que pensar antes de hablar, tengo que programar qué es lo que voy a decir de una forma que sea entendible y que la otra persona me lo reciba de la mejor manera. ¿Por qué? Porque como decíamos en una ocasión en Los Padres, estuvimos hablando cuando nosotros a través de las palabras que nosotros les lanzamos a nuestros hijos, nosotros o podemos motivarlos o podemos desmotivarlos. Eso ya depende las palabras que yo diga. Y a veces cuando yo estoy enojado con ellos, entonces yo les digo palabras duras. ¿Para qué? Para que pensando que a través de ese medio ellos van a reaccionar y resulta de que estoy equivocado. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo mismo aquí en el matrimonio, en la relación. Yo tengo que saber cuáles son las palabras que yo debo de utilizar para poder entonces comunicarme de una forma efectiva y que llegue al resultado que estoy buscando. El otro punto, ya llevamos 2, 3 con este, controla tu lengua. Dice la palabra que la lengua es un miembro muy pequeño, oiga bien, muy pequeño, que enciende grandes fuegos. Es decir, usted con una palabra que usted le digan, a veces no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se atraviesa o cuando usted en el semáforo no arranca, el que está pitándole atrás y pasa por el lado suyo, entonces le dice una palabra de grueso calibre y usted de pronto siente que se enerva. A veces me ha pasado a mí que mi esposa me dice, cálmate, cálmate, cálmate. A veces nos pasa de esa manera. ¿Por qué? Porque es que la palabra tiene un poder tal que cuando nos la lanzan, nos la dicen, puede causar o mucho daño o puede calmar la situación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y hay unos factores a tener en cuenta en esta situación. Y es que uno debe tomarse su tiempo para comunicarse. Es decir, no lo haga a la ligera, hágalo de una forma pausada, hágalo de una forma inteligente. Piense que usted quiere solucionar una situación. Es decir, usted tiene que ser buen oyente, buen comunicador, debe de oír a la otra persona, debe de escuchar, debe permitir hacerse escuchar también de la forma más adecuada. ¿Para qué? Para que entonces fluya la comunicación entre ambos y puedan llegar a un acuerdo. Esto es importante. Otro es que debo yo de decirle, hay momentos en que uno siente que uno tiene la razón y la otra persona no lo quiere reconocer, entonces uno empieza a gritar, uno empieza a enojarse, uno empieza a decir palabras de pronto que no quiere decir. Entonces deben de tener reglas en medio del diálogo. Y de pronto decirle, mi amor, cuando tú veas que yo me estoy saliendo de casillas, no sé, hazme una seña. Ponte la mano en la boca, levanta un dedo, como para yo entender que tú te estás saliendo de casillas y ya estás entrando de pronto a ofenderme. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque yo debo cuidar lo que digo. Y la palabra de Dios también es muy sabia cuando se refiere a esto y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayamos a comunicarnos con la otra persona, cuando yo vaya a comunicar algo que yo quiero solucionar, utilicemos palabras amables. No empecemos a ofender al otro, no empecemos a decirle cosas que de pronto le hieran. Es que yo sí sabía que tú te ibas a parecer a tu mamá, a tu igualito, a tu fulanito, igualito a Perencejo. ¿Por qué? Porque eso puede ofender. Y cuando la otra persona ofende, entonces se cierra, se hermetiza. Y lo que hace es que no voy a tener el resultado
que yo estoy buscando. Y si no, usted va a seguir en el mismo círculo, en la misma situación, viviendo mal, viviendo un problema, viviendo un conflicto, pensando, ay, ahora me toca llegar a la casa y voy a encontrar a esa fiera. O la mujer va a pensar, ay, ahora viene ese ogro, ese animal, qué tal cosa. De la forma que se utilizan esas palabras despectivas cuando se tiene un problema, cuando se tiene un conflicto. No dejar, hay que sacar de raíz el enojo, hay que sacar de raíz la ofensa para poder entonces alcanzar lo que yo quiero. En estos días estaba yo leyendo algo y decía que el 80% del tiempo que yo tengo conmigo mismo lo paso hablando conmigo. Es decir, yo voy por el camino y empiezo a hablar y hablar, y uno empieza a hablar con uno mismo. Y analícese usted, ¿verdad? Que usted está solo en su casa y usted está hablando con usted mismo. Usted va por el camino, va en el bus, o va en su carro, va de alguna manera, y usted empieza a hablar y hablar con usted mismo y empieza a decirse cosas. Hay personas que lo llevan al extremo y eso que piensan, entonces empiezan a hablarlo. Y entonces empieza la persona a hablar sola, ella misma, empieza a expresarlo de una forma que se escucha. Y uno dice, entonces ahí uno dice, oye, ese ya se le corrió la teja porque mire, ya va hablando solo, ya está llegando a extremos. Entonces, no es que a la persona se le haya corrido una teja, sino que esa persona está haciendo un diálogo consigo mismo, está retroalimentándose. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando usted de pronto tiene un problema en su casa, con su pareja, usted cuando se va, cuando se distancia o cuando se va para su trabajo o algún lugar que ya no están juntos, usted empieza a armarse su película. Usted empieza a decir y a imaginarse que sí, que se fue, que me dijo, lo que me dijo fue para ofenderme, lo que pasa es que ya no es lo mismo, ya no me quiere, o ya eso está cambiando, ya eso era antes, ya cuando nos conocimos y me dijo que tal cosa, ya eso. Entonces empieza usted a armarse su película, empieza uno a armarse la película. Y hay un dato estadístico que me pareció interesante, y es que dice que uno puede en el día, el hombre al menos, pues dice alrededor de unas 150, 200 palabras al día, dice el libro. Pero cuando usted empieza a pensar con usted mismo, entonces lo que hace es que se duplica, se triplica, y dice que usted empieza a pensar 1300 palabras. Es decir, usted viene empeliculado y usted se empelicula usted solo y empieza a sacarle lo malo, a pensar lo negativo, a decir, lo que pasa es que yo me equivoqué, yo sí sabía que esa mujer o ese hombre no era para mí, yo sí sabía que esa persona me iba a sacar la mano en cualquier momento, entonces usted empieza a armarse de razones de pronto para resentirse en su corazón. Y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta, porque recuerde que eso, si usted no lo trabaja, en cualquier momento sale. Va a haber un momento en que usted, ese enojo, usted lo va a sacar o con alguien, o con algo, o con lo que sea, pero usted se va a desquitar de alguna manera. Entonces siempre es bueno que ese vaso que se está llenando, que está desbordándose ya, usted empiece a vaciarlo. Es mejor empezar a vaciarlo, porque el enojo no trae nada bueno. Realmente en este mundo tenemos 1001 personas enojadas con ellos mismos, 1001 personas enojadas con otra persona, 1001 personas enojadas con su papá, con su mamá, con su tío, con su hermano, con un sinnúmero de personas. Entonces, qué bueno que de pronto tengamos esto en cuenta, porque esto nos va a ser de gran ayuda. Realmente esto nos va a ayudar a superarnos, esto nos va a ayudar a avanzar y a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Si no, pues entonces vamos a tener una cantidad de situaciones que nos van a minar, y esto más una ofensa, más otro. Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto y pensemos de pronto de una forma diferente. Dice la palabra del Señor, dice
que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, en esto pensad. Y uno tiene que ponerse a analizarse y decir, bueno, ¿será que es que mi esposa o mi esposo ven la vida desde otra perspectiva? Ella, no sé, está mirando las cosas desde otro ángulo que yo no lo estoy viendo. Entonces ya usted tiene que empezar a cambiar ese modelo, empezar a alimentar las cosas de otra manera, de tal forma que cuando llegue a la mesa o cuando llegue el momento de solucionar las cosas, usted ya haya tenido como que un espacio para pensar, para calmarse, para que la otra persona entonces ya usted no la vea como su enemigo, como decíamos en días anteriores. Su cónyuge no es su enemigo, sino que de pronto empecemos a pensar que estamos teniendo pensamientos diferentes, pero esos pensamientos diferentes hace que nuestra relación se enriquezca en algún momento de la vida. Renuncia a tu derecho de venganza, es el quinto punto. A veces, créame que yo he sido ofendido con causa. Es decir, mi esposa me ofendió y ella sabe que me ofendió y lo hizo con intención de ofenderme. No estoy poniendo un ejemplo. Lo hizo intencionalmente, lo hizo fue para hacerme sentir mal, pero yo debo renunciar a ese deseo de vengarme. Entonces de pronto utilizo el tiempo que yo mantengo solo, que mis pensamientos se elevan y empiezo a empelicularme, a pensar cómo es que me voy a vengar. Ahora, si él me hizo esta o ella me hizo esta, yo le voy a hacer para que le duela más, para que sienta lo que es sentirse, para que sienta lo mismo que yo sentí. ¿Sabe una cosa? Pues no estamos utilizando bien esta forma de resolver el conflicto, de resolver la situación, de sanar la herida. Si yo entro a la relación con un pensamiento cuando me ofenden, entonces ofendo o me vengo, entonces pues va a estar la situación complicada, porque la herida no se cura con otra herida. El mal no se cura con el mal. Siempre, por eso dice la palabra del Señor, que aquellos que me hacen el mal, yo debo devolverles con el bien. El que te hiere en la mejilla, voltéale la otra. Ahora, no estoy diciendo con esto de que ahora usted entonces lo que le hagan aguante. No, estamos hablando que para poder solucionar la situación, pues tenemos que ponernos de acuerdo, pero tenemos que bajar las armas. Como decía mi esposa hace 8 días, tenemos que bajar las armas y tengo que decir, bueno, yo me desarmo, yo entrego mis armas y vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir bien, porque qué bueno es cuando yo estoy con la persona con la cual me siento bien. Qué bueno cuando yo sé que la persona que está a mi lado es la que Dios eligió para mí, cuando yo la elegí, cuando nos elegimos los dos, hicimos una buena elección. Qué bueno es saber que aquella persona que me acompaña es la que Dios va a utilizar para que yo crezca también. Porque los conflictos, oiga, cuando salimos de ese problema, de esa situación que nos está asediando, que nos está hiriendo, salgo fortalecido. Y ya sé que puedo avanzar, puedo superarme. Pero hay una cosa importante. Hay una anécdota que con esto termino. Una vez había un escorpión así, estaba a la orilla de un río, mirando el río así, mirando a lo lejos. Y veía cómo el río estaba calmado, pero siempre era una extensión larga para poder cruzar, necesitaba cruzar al otro lado. Y en esas apareció una rana. Y la rana se iba a lanzar al agua, que le dijo, oye, ven acá un momentico. Oye, vamos a hacer una cosa. Mira, del otro lado, yo sé que hay un sitio donde hay unas moscas, pero, vea, suculentas. Si tú me ayudas a pasar al otro lado, yo te voy a decir dónde están las moscas. Y la rana así como incrédula le dice, no, ¿cómo se te ocurre?
si yo te ayudo a pasar, tú vas a coger tu aguijón y me lo vas a enterrar. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Usted está equivocado. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo voy a hacer eso si yo te entierro el aguijón en medio del río? Pues nos vamos a ahogar los dos. Bueno, la rana, no muy convencida, no muy segura, aceptó la propuesta y se montó al escorpión a la espalda. Iba nadando, faltaban unos cuantos metros cuando la rana escuchaba que el escorpión hacía... Y ella pensaba, pero ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a mi amigo el escorpión? Cuando de repente sintió el aguijón, que se lo enterró el escorpión a la rana, y la rana empezó a paralizarse y le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta del escorpión fue que no aguanté la tentación. Se hundieron y hasta ahí llegaron los dos. ¿Qué le quiero decir yo con esta moraleja? La moraleja es que siempre vamos a ofender de una o de otra manera. Usted prepárese porque solucione este problema, este conflicto, esta ofensa, pero más adelante a usted lo van a volver a ofender. Sea por lo mismo o sea por otra cosa, sea de forma voluntaria o sea de forma involuntaria. Pero lo que usted tiene que saber es una cosa: usted siempre debe tener un corazón dispuesto para perdonar. Debe tener un corazón dispuesto para solucionar, siempre y cuando, obviamente, pues entre los dos quieran hacerlo, porque esto, para poder pelear, se necesitan dos. Entonces, necesitan entre los dos ponerse de acuerdo, saber que te ofendí, perdóname, vamos a seguir estos pasos, no quiero seguir de esta forma, no quiero que sigamos así, vamos a deponer nuestras armas, vamos a avanzar, vamos a cuidarnos de lo que vamos a decir, yo ya pensé bien cómo lo voy a decir, voy a cuidar mis palabras, que el enojo no se disipe, entonces voy a poder llegar al otro lado del río. Bueno, otro eslabón más, digamos, en la cadena de estudio de este libro, y no menos importante, es el comunicar nuestras inquietudes. Pero para poder comunicarlas, y esto es lo bueno de todos estos capítulos finales, es necesario saber cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto que les voy a decir no lo dice el libro, pero nosotros necesitamos manejar una asertividad en nuestra comunicación. Y necesitamos, para manejar esa asertividad, dos elementos importantes a mi juicio. Y esos dos elementos o esos dos valores que le vamos a añadir a nuestra comunicación es la disposición y el respeto. Siempre que nosotros vamos a comunicarnos, siempre que con nuestra pareja lo vamos a hacer, debemos ofrecerlo y debemos demandarlo. Ofrecemos disposición y respeto, pero también demandamos de la otra persona un diálogo dispuesto y respetuoso. ¿Por qué? Porque la comunicación es uno de los temas más difíciles dentro de las relaciones de pareja. La mayoría de parejas tienen problemas para comunicarse. De pronto no es una regla, no es la regla general, hay excepciones, pero este es un punto álgido en los matrimonios. Pero a la vez es una bendición aprender a hacerlo. Porque no hay un matrimonio sano, no hay un matrimonio saludable, un buen matrimonio, si no hay una buena comunicación. Si no sabemos para dónde vamos, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos expresarlo, la comunicación en el matrimonio o nos enferma la relación o nos sana la relación. Entonces, sé que como hay diferencias de género, para los hombres de pronto les cuesta la resolución de conflictos. De pronto llegaron del trabajo y es fácil esconderse dentro del conflicto con el computador, o se ponen a ver la televisión o el celular, que a veces sé que ese es un problema grande, porque nosotras queremos hablar y ellos están en el celular o están concentrados viendo la televisión o viendo una película. Pero las mujeres no somos distintas, las mujeres también sabemos
embolatar nuestro diálogo. ¿Y cómo lo embolatamos? Con las responsabilidades domésticas que un hijo necesita, que otra actividad resultó por allá, que venimos del trabajo. O sea, también somos expertas en embolatar ese momento para cuando no queremos comunicarnos, buscamos la manera de evadir y de escondernos. Pero bueno, es necesario que aprendamos a mantener y a desarrollar nuestra relación y nuestra comunicación. Y la aprendemos a desarrollar cuando no estamos en medio del conflicto. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la comunicación antes de, porque hay un versículo que dice, si uno no puede con los de a pie, ¿cómo será con los de a caballo? Entonces, si uno no puede comunicarse cuando no estamos en medio de un conflicto, no sabemos cómo expresarnos. Imagínense ustedes cuando uno está en medio del enredo. Es muy difícil lograrlo. Entonces, hay un lenguaje que se utiliza mucho en los profesionales de la medicina, y es que hay que hacer un trabajo de promoción y prevención. Con la comunicación sucede igual. Nosotros tenemos que hacer un programa intencional, un programa consciente de promoción y de prevención de la comunicación en nuestro matrimonio. Entonces, como estamos hablando de la parte práctica del libro, pues aquí nos dice cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos hacer esa promoción y esa prevención. La primera pauta que nos marca es que nosotros necesitamos examinarnos, así como uno va donde el médico a hacerse exámenes de rutina, exámenes de control, chequeos regulares, así es necesario examinar constantemente nuestra relación. ¿Cómo la examinamos? Tenemos que propiciar. Esta palabra intencional juega mucho cuando trabajamos en la familia, porque tenemos que de verdad ser intencionales en buscar esos momentos donde nosotros nos vamos a estar cuestionando, nos vamos a estar examinando, nos vamos a estar tomando la presión de nuestro matrimonio. Así que dentro de ese examen hay que hacernos dos preguntas. La primera pregunta que el libro sugiere es: ¿cómo me estoy desempeñando como pareja? Hay que hacer esa pregunta. Hay que hacerla constantemente. De pronto no de una manera rígida y decir, bueno, cada lunes yo voy a preguntar a las 8 de la noche, yo cómo me estoy desempeñando. No de esa manera. Pero sí tenemos que hacerle ese trabajo de estarnos preguntando y de estar preguntando también. La segunda pregunta, bueno, antes de continuar, es importante que no debemos estar buscando halagos. No, mi amor, ¿cómo me estoy portando? No, tú eres la mujer maravilla. No estamos buscando halagos. Estamos buscando en esa promoción y en esa prevención de nuestra comunicación, estamos buscando precisamente lo que no está bien, lo que debemos mejorar. Entonces no vamos a esperar halagos cuando hagamos esa pregunta, y no vamos a estar con ese corazón, ay, que cualquier cosa que me digan yo me voy a resentir, sino que vamos a estar como con las antenitas dispuestas a ver dónde podemos mejorar. Y la segunda pregunta es: ¿qué estás esperando de mí? ¿Qué necesitas de mí? A veces vamos a recibir, necesito más tiempo, necesito más palabras de afirmación, bueno, necesito X o Y cosa que está pasando en ese momento. Yo sé que hacer esas preguntas no son una cosa cómoda. Hacer esas preguntas más bien van a incomodar la relación, porque a veces no queremos escuchar cosas que necesitamos escuchar. Pero si nosotros de verdad deseamos tener una comunicación sana dentro de nuestro matrimonio y desarrollarla para que cuando se presenten las dificultades tengamos ya un nivel suficiente para poder asumirlas, necesitamos hacer esas dos preguntas. Otro aspecto importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que con la persona que nos estamos comunicando no es de nuestro mismo género. Nosotros solemos pensar, y voy a hablar por las mujeres, voy a hablar por mí como mujer, que mi esposo tiene los mismos sentimientos y la misma percepción de mis emociones y de mis circunstancias, como las vivo, como si fuera yo, y resulta que no espere que su esposo sea una amiga más.
El esposo no es una amiga más cuando estamos hablando. El esposo es un hombre que piensa diferente, un hombre que los hombres generalmente son más específicos y van al grano. Nosotras somos más de detalles. Los hombres van a la fija, son analistas y nosotras somos un universo de cosas. Cuando vamos a comunicarnos, nosotros no podemos esperar esa igualdad de género. Tenemos que tener claro que estamos hablando con un género diferente. Para comunicarnos de una buena manera también tenemos que tener en cuenta el momento, porque no siempre es un buen momento para comunicarnos y menos cuando queremos hablar acerca de un conflicto, menos cuando tiene que ver con el enojo o con alguna dificultad que traigamos en nuestro matrimonio. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que no puede ser en cualquier tiempo ni en cualquier lugar. Tenemos que saber elegir nuestras conversaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usted espera el tiempo, porque de pronto si llegó del trabajo, yo de una vez le digo, ¿cómo te parece que se regó la leche en la nevera y no se supo quién fue que la regó y entonces yo le iba a regar? Y usted empieza a hablar de la leche que se le regó en la nevera y el pobre hombre viene de la calle pensando en cómo solucionar tantas cosas financieras para el hogar y de pronto uno llega y lo recibe con eso. Ese no es un buen momento, ¿verdad? Ese no es un buen momento para hacer los ajustes. Usted tendrá que aprender a discernir cuáles son esos momentos. Nosotros, ¿qué les puedo yo decir de cómo nosotros hemos logrado superar eso de cuándo lo tenemos que hablar? Pues generalmente hemos aprendido a decirnos, necesito hablar contigo de algo. A veces uno sabe de qué es el tema, a veces no. Pero nosotros hemos aprendido a preguntarnos, ¿este es el momento? Si no es el momento, me gustaría que sacaras el espacio porque quisiera comentarte algo seriamente. Entonces, anótalo, agéndate o tenme en cuenta porque es necesario que lo hablemos. Entonces, no estemos como lanzando fuegos así de pronto porque nos salió en la efervescencia del momento. Tenemos que ser cuidadosos en esperar el tiempo, en escoger el tiempo en el momento. No es cuando hayan visitas, ni cuando vayamos a salir, ni cuando viene llegando. Es bueno hacer de pronto también el ejercicio de separar un tiempo, de pronto decir, nosotros vamos a tener un tiempo esta semana para los dos y vamos a conversar los dos. Sé que ahora en cuarentena no podemos salir a ninguna parte, pero si nosotros le decimos a nuestros hijos, papá y mamá van a hablar el miércoles en la noche y queremos hablar y es importante que lo hagamos, pues hay que hablar. No siempre vamos a hablar de un problema. A veces nuestros hijos tendrán que escucharnos sonreír, hablar de nuestras propias cosas porque estamos llamados a ser los mejores amigos, somos compañeros de por vida. Entonces podemos también hacer ese ejercicio de apartar un momento de la semana o del día. Tal vez usted diga, nosotros queremos apartar un ratico del día después que sirvamos la cena, nos vamos a quedar conversando un rato tú y yo. Y le podemos decir a los niños que respeten ese espacio cuando hay niños pequeños. Vamos al cómo. O sea, cómo nosotros logramos comunicarnos efectivamente y asertivamente si estamos hablando de géneros diferentes. Entonces, en este momento vamos a hablar de cómo uno le habla, cómo uno hablaría frente al esposo, ¿verdad? Entonces, al esposo, chicas que están aquí conectadas, hay que decirles lo que uno piensa, hay que decirles lo que uno siente y hay que decirles lo que uno necesita así en esa secuencia. No podemos ir de una vez a lo que necesito. Mira, es que yo necesito que tú resuelvas tan. Así ellos no funcionan. Ellos funcionan así. Dígale usted lo que usted está pensando. El libro trae un ejemplo bien interesante en relación a las finanzas y dice que el esposo quería hacer inversiones financieras y no la tuvo en cuenta. Y como ella se molestó, entonces puso en práctica estas 3 etapas. Entonces ella le dice a él, yo tengo una perspectiva diferente acerca del manejo de nuestras finanzas y me gustaría mucho que tú la tuvieras en cuenta.
También le dice lo que siente. Es que no me sentí bien cuando tú hiciste ese negocio y no me tuviste en cuenta. Ahora, cuando estamos hablando de finanzas, ese es un mar profundo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de finanzas en el matrimonio, básicamente estamos hablando que no hay tu dinero y mi dinero, sino que está nuestro dinero. Entonces, al referirse o al decirle lo que se siente, hay que decirle: me sentí incómoda porque hiciste este negocio y no me tuviste en cuenta. Y hay que decirle lo que uno necesita, lo que uno espera, y es que yo espero que la próxima vez, cuando tú quieras hacer inversiones, y sé que las quieres hacer de muy buena gana, y sé que estás pensando en el bienestar de nuestra familia, pero cuando tú vayas a hacer inversiones o proyecciones financieras, me gustaría mucho que tuvieras en cuenta mi opinión. Así dice el libro que nosotras debemos manejar el diálogo con nuestros esposos de una forma asertiva. Ahora, ¿cómo tienen que manejar los esposos el diálogo con las esposas? El libro también maneja un ejemplo y dice que en cierta oportunidad el esposo estaba en la iglesia y había un programa y le pareció un excelente programa para que su esposa estuviera vinculado en él. Había un retiro, un evento en la iglesia, y la inscribió. Entonces resulta que ella se disgustó por eso. Entonces, ¿cómo hace el esposo ante ese disgusto? Primero, como somos tan diferentes, el esposo tiene que hablarle al corazón. El esposo tiene que decirle: cuando yo estaba allá en la iglesia y me dijeron que ese programa era la maravilla, yo enseguida pensé en ti, porque pensé que debías hacer parte de eso. Luego, cuando usted le haya hablado al corazón, entonces le va a contar los hechos. Es que en ese retiro tuvieron una experiencia algunas hermanas de la iglesia, o en ese retiro sucedió tal cosa y eso se parece tanto a ti porque tienes tantas habilidades. Es más, a mí me gustaría que tú hicieras parte del comité que organiza esos retiros en el futuro. Y luego entonces eso ya no va a estar en el corazón, sino que va a subir a la mente. O sea, usted como esposo va a hacerla a ella pensar. Pero hay que, como tercera medida también, usted debe ofrecerle una solución. Es decir, hay que decir: discúlpame por haberte incluido en un programa sin comentarte. Lo hice con las mejores intenciones. Si tú deseas, yo voy a llamar a la iglesia enseguida para que allá te borren de esa lista y superemos este impasse. Pero si tú quieres, tú lo puedes pensar mejor y tal vez puedas ir. Así es que se le habla a las esposas. Y esta es una forma muy asertiva para manejar la comunicación en medio del conflicto. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación, por experiencia propia les digo que nosotros queremos ser escuchados. Queremos que nuestro punto de vista se tenga en cuenta. Entonces, cuando uno le dicen: bueno, vamos a hablar de la comunicación en las parejas, uno dice: perfecto, porque así me va a aprender a escuchar lo que yo estoy diciendo, va a escuchar mi punto de vista, va a tener en cuenta lo que estoy sintiendo. Pero resulta que para que haya una buena comunicación es necesario que haya una buena escucha. Nosotros no podemos tener una buena comunicación si no estamos dispuestos a escuchar al otro. Tenemos que ser abiertos en escuchar. ¿Cómo hablan las personas? ¿Cómo usted puede escuchar a la otra persona? Usted la escucha con las palabras, pero también hay otro tipo de lenguajes. Hay un lenguaje que es no verbal. Ese también tenemos que aprender a escucharlo. Si la persona está enojada o está muy contenta o está muy animada, usted tiene, en ese lenguaje corporal, usted tiene que aprender a escuchar también. Y cuando vamos a hablar tenemos que tener un contacto visual. Usted no puede estar hablando, comunicando algo importante, comunicando algo trascendente y la otra persona mirando para el techo. O en el celular. O en el celular. Oye, pero yo te estoy hablando. Sí, yo te estoy escuchando. No, deténgase y mire a los ojos y dele la importancia que se requiere.
O sea, es importante lo que usted dice, es importante, pero también es importante que usted escuche lo que la otra persona quiere. Entonces, tenemos que aprender a hablarlo. Hoy hemos aprendido pautas para aprender a hablarlos, pero también tenemos que tener, recuerden los dos elementos del principio, disposición y respeto también para escuchar, porque lo que el otro tiene que decir es tan importante como lo que nosotros tenemos que decir. Lo que el otro tiene que expresar es tan valioso como lo que nosotros tenemos que expresar. Entonces, si queremos tener una comunicación, una buena comunicación, aprendernos a comunicar, tenemos que saber hablar y saber escuchar. Eso esperamos que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude y que podamos desarrollar todos estos tipsitos que estamos aprendiendo nosotros junto con ustedes, ponerlos en práctica para que tengamos un matrimonio con una capacidad de sanar rápido, con una capacidad de sobreponernos rápido, de no tener un matrimonio de heridas de años que se enferman los matrimonios y a veces ya no hay nada que hacer. Nosotros, para tener un matrimonio saludable, tenemos que examinarnos, reconocernos, aprender antes de que nos sucedan los conflictos y aprender y salir de ellos adelante. Es la mejor manera que como nosotros podemos enfrentar el problema de la falta de comunicación, es aprender a comunicarnos. Ya lo decía mi esposo, si nosotros hablamos sin enojo, dispuestos a escuchar, entonces eso le baja el vapor a cualquier circunstancia. Bueno, pues solo resta darle las gracias a ustedes por este tiempo. Esperamos que haya sido de gran edificación y que nos podamos ver nuevamente el próximo jueves. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y los guarde. Chao, pues.